La gente de Better Creek tenía una apuesta en marcha el día que la diligencia la dejó. Le dieron a la delicada mujer de cuello de encaje de Boston exactamente 3 días antes de que bajara corriendo de la montaña suplicando un billete de vuelta a casa. Después de todo, la habían enviado con Nathaniel Boone, el montañés más temido de los Soviets, un viudo gigantesco que se había quedado solo con 3 niños salvajes. Pero estaban completamente equivocados. Josephine Cartwright no huyó. Al final de su primera semana, había descubierto un oscuro secreto que la montaña intentaba enterrar. Hizo algo que conmocionó a todo el valle hasta lo más profundo. El territorio de Idaho en el otoño de 1878 no era lugar para los débiles de corazón. Y ciertamente no era lugar para una mujer que llevaba un corsé de ballena y un vestido de viaje de terciopelo índigo. Josephine Cartwright se aferró a la correa de cuero de la cabina de la diligencia hasta que sus nudillos se volvieron del color del marfil viejo. Cada sacudida de las pesadas ruedas de madera sobre el sendero polvoriento y lleno de baches le provocaba un fuerte escalofrío. Durante 3 semanas, había estado viajando lejos de la vida que conocía. Boston era un recuerdo de adoquines, farolas de gas y la aplastante y humillante deuda que su difunto padre le había dejado. Cuando los acreedores se llevaron la casa, la plata e incluso el piano de su madre, a Josephine solo le quedaban 2 opciones: los niños indigentes de la ciudad o un anuncio desesperado que había encontrado en la parte trasera de un periódico sensacionalista. Se busca institutriz y figura materna para 3 niños en las montañas Soviet. Debe estar dispuesta a soportar condiciones duras. Se considerará el matrimonio si es adecuada. Firmado, N. Boone. Cuando la diligencia finalmente se detuvo bruscamente, llena de polvo, frente al Better Creek Mercantile, Josephine miró por la ventana. El pueblo era poco más que un conjunto desordenado de edificios de madera sin pintar aferrados a la orilla de un río rugiente. Elevándose sobre todo, se alzaban los dientes de granito de las montañas, oscuras por los pinos y ensombrecidas por densas nubes gris pizarra. Bajó los escalones, y sus botas se hundieron inmediatamente en un par de centímetros de barro removido por los caballos. «Debe ser la novia por correspondencia», ronroneó una voz. Josephine se giró y vio a una mujer de pie en el porche de la tienda. Era corpulenta como un barril de lluvia y llevaba un delantal manchado de harina y café. Era la señora Henrietta Gabel, la jefa de correos del pueblo, dueña de la tienda y la reina indiscutible del chisme local. «Soy institutriz», corrigió Josephine, con voz firme, sin delatar el terror que le aleteaba en el pecho. «Josephine Cartwright. Vengo por el señor Nathaniel Boone». Un profundo silencio se apoderó del porche. 2 ancianos que jugaban a las damas junto a la puerta se detuvieron con las manos suspendidas sobre el tablero. Un peón de rancho, apoyado en un poste, escupió un chorro de tabaco en la tierra y la miró como si fuera un fantasma. La señora Gabel se secó las manos en el delantal, recorriendo con la mirada la ropa fina, aunque polvorienta, de Josephine. «Que Dios se apiade de tu alma, hija». «¿No te lo dijo?» «¿Decirme qué?», preguntó Josephine, alzando la barbilla a la defensiva. «Nathaniel Boone no está bien». Henrietta se inclinó, bajando la voz a un susurro áspero. «No desde que su Sarah murió hace 2 años. Vive en la cima de Widow's Peak. Baja 2 veces al año para comerciar pieles y comprar harina. El hombre es más oso que humano ahora. Y esos niños son animales salvajes». Ahuyentaron a la última mujer que intentó ayudar en menos de 4 horas. Y era una chica del lugar que sabía cómo despellejar un ciervo. Antes de que Josephine pudiera procesar esta información aterradora, el fuerte golpe de cascos atrajo su atención hacia el final de la calle. El hombre que cabalgaba hacia ellos era enorme. Se sentó sobre un caballo de tiro negro que parecía lo suficientemente grande como para tirar de una locomotora. Nathaniel Boone vestía un grueso abrigo de piel de alce remendada y forrada con pelo grueso. Su rostro estaba ensombrecido por el ala ancha de un sombrero de fieltro desgastado, pero Josephine pudo ver una barba espesa y oscura y unos ojos del color del hielo roto. Llevaba un rifle Winchester sobre el pomo de la silla con la misma naturalidad con la que otro hombre llevaría un reloj de bolsillo. Detuvo el caballo frente a la tienda. No desmontó. Simplemente miró fijamente a Josephine. El silencio se prolongó, denso y sofocante. «Iris Cartwright».
Su voz era un profundo y ronco murmullo que parecía vibrar en las tablas de madera del porche. Sí, dijo Josephine. Se negó a acobardarse. Dio un paso al frente, alzando la barbilla. ¿Y usted es el señor Boone? Tengo mi baúl aquí. La mirada gélida de Nathaniel se dirigió al pesado baúl con adornos de latón que yacía en el barro. Dejó escapar un sonido que era mitad suspiro, mitad gruñido. Bajó del caballo con una gracia sorprendente para un hombre de su tamaño. De cerca, olía a humo de leña, agujas de pino y cuero frío. No la saludó ni le preguntó por su viaje. Simplemente se acercó al baúl, lo cargó sobre su enorme hombro como si estuviera lleno de plumas y lo arrojó a la parte trasera de una destartalada carreta enganchada a una mula de aspecto testarudo que estaba cerca. «Sube», ordenó, sin mirarla. La señora Gabel agarró el brazo de Josephine, clavándose los dedos en él. «Escúchame, muchacha, siseó. Si necesitas ayuda, dispara 3 veces al aire. Mi marido lo oirá. No dejes que esa montaña te trague entera». Josephine apartó suavemente su brazo. «Estaré perfectamente bien, señora Gabel». «Gracias». Se subió al duro asiento de madera de la carreta. Nathaniel subió junto a ella, tomando las riendas. Dio un silbido seco y su caballo negro se colocó detrás del carro para seguirlo. Sin mirar atrás al pueblo que ya escribía su obituario, Nathaniel tiró de las riendas y comenzaron el brutal y empinado ascenso hacia los pinos sombríos. El viaje duró 3 horas agonizantes. El camino era apenas un sendero, una cinta sinuosa de piedras sueltas y precipicios traicioneros. El aire se volvió notablemente más enrarecido y gélido. Nathaniel no pronunció ni una sola palabra. Miraba fijamente al frente, con la mandíbula tensa, su cuerpo rígido como una pared. «Señor Boone», se aventuró a decir Josephine finalmente, pues el silencio se hacía insoportable. «¿Podría contarme algo sobre los niños?» Su carta fue breve. Las manos de Nathaniel se apretaron sobre las correas de cuero. Por un momento, pensó que no iba a responder. «Caleb tiene 12 años», dijo finalmente con voz inexpresiva. «Abigail tiene 9 años. Levi tiene 4. No esperes que les caigas bien. No esperes que te hagan caso. Solo asegúrate de que no quemen la cabaña cuando revise las trampas». No era una advertencia. Era una cruda realidad. Josephine tragó saliva con dificultad, ajustándose la capa de terciopelo a los hombros mientras la carreta se adentraba en el bosque cada vez más oscuro. La cabaña emergía entre los árboles como un pulgar magullado contra el paisaje. Era una estructura robusta y extensa, hecha de enormes troncos tallados a mano, situada en un claro que ofrecía una vista impresionante y aterradora del valle que se extendía kilómetros más abajo. Pero cualquier belleza que pudiera tener el lugar quedaba eclipsada por el estado de la propia casa. El patio era un caos de leña cortada, trampas oxidadas y huesos desechados. El porche delantero se hundía. Cuando la carreta crujió hasta detenerse, Josephine miró hacia la puerta. De pie en el porche estaba un niño que solo podía ser Caleb. Era delgado y fibroso, vestido con ropa 2 tallas más pequeña y llena de remiendos. Su cabello oscuro le caía sobre los ojos idénticos a los de su padre, llenos de hielo y rabia. En su mano derecha, hacía girar con indiferencia un cuchillo de caza con una hoja de 15 centímetros. Asomando por detrás de sus piernas se veía un rostro pequeño y manchado de tierra, enmarcado por una maraña de cabello rubio. Era Levi. No llevaba zapatos y sus manos estaban cubiertas de lo que parecía barro oscuro o sangre seca. De Abigail no había rastro. «Trae su baúl», le ladró Nathaniel a Caleb mientras ataba la mula. Caleb no se movió. Solo miró a Josephine con odio manifiesto. «No soy el sirviente de ninguna mujer de ciudad», espetó el muchacho. Nathaniel dio un paso pesado hacia el porche, su rostro ensombrecido por una furia repentina y aterradora. «Dije que trajeras el baúl». Antes de que la situación pudiera estallar, Josephine bajó del carro, sus botas aterrizando suavemente en la tierra. «Eso no será necesario, señor Boone. Caleb tiene toda la razón. Él no es un sirviente. Y yo tampoco». Pasó junto al montañés,
ignorando su mirada sorprendida, y subió los escalones. Se detuvo a 60 centímetros del niño con el cuchillo. Medía 1,63 metros, pero en ese momento, proyectaba la autoridad absoluta de una maestra de Boston lidiando con un alumno ausente. Puedes quedarte con el cuchillo, Caleb, siempre y cuando sepas usarlo con seguridad, dijo con voz firme y serena. Soy Josephine. Me llamarás señorita Cartwright. ¿Y tú? Se arrodilló ligeramente, mirando al niño pequeño escondido detrás de la pierna de Caleb. Debe ser Levi. Levi le siseó, un siseo real, animal, mostrando los dientes. Josephine no se inmutó. Se puso de pie. Veo que tenemos mucho trabajo por hacer. Pasó junto a ellos y abrió la pesada puerta de roble de la cabaña. El olor la golpeó de inmediato, una mezcla rancia y asfixiante de cuerpo sin lavar, grasa quemada y lana húmeda. El interior era un desastre. La enorme chimenea de piedra en el centro de la habitación rebosaba de ceniza. Ollas de hierro fundido sucias se apilaban sobre una mesa de madera. Las tablas del suelo estaban cubiertas de barro. En el rincón más alejado, cerca de una escalera que conducía a un altillo, una pequeña figura estaba sentada acurrucada en una mecedora, de cara a la pared. ¿Abigail?, preguntó Josephine en voz baja. La niña no se giró. Simplemente siguió meciéndose, con un movimiento lento, rítmico e inquietante. Nathaniel entró tras ella, dejando caer su baúl sobre las tablas del suelo con un estruendo que hizo que Abigail se sobresaltara. Dormirás en la alcoba junto a la cocina, dijo, señalando una pequeña habitación separada por una pesada cortina de lona. Yo duermo junto al fuego. Los niños están en el altillo. Se acercó a la chimenea, cogió un trozo de carne seca de un estante y le dio un mordisco. Saldré antes del amanecer para revisar la cresta norte. Estaré fuera 2 días. Hay harina en el barril, tocino en la caja fuerte. Si te escapas, no esperes que vaya a buscarte. Sin decir una palabra más, salió por la puerta, dejándola completamente sola con 3 extraños hostiles en una cabaña en la cima del mundo. Esa primera noche fue una prueba de fuego. Josephine intentó preparar un guiso sencillo con la carne seca y las patatas que encontró en una bodega. Caleb se sentó a la mesa, afilando su cuchillo con ruidosos y chirriantes raspaduras, mirándola fijamente de espaldas. Levi corría por la cabaña a 4 patas, emitiendo ruidos guturales. Abigail se negaba a bajar del desván. Cuando Josephine finalmente sirvió la comida, reinaba el silencio. Caleb le dio un mordisco, lo escupió al suelo y apartó el plato. Sabe a tierra, se burló. Las manos de Josephine temblaban bajo la mesa, pero mantuvo la compostura. Entonces, pasarás hambre esta noche, Caleb. Puedes retirarte. El chico la miró fijamente, sorprendido por la ausencia de lágrimas o gritos. Estaba acostumbrado a que las mujeres se derrumbaran, gritaran o lloraran ante su padre. No sabía cómo lidiar con la fría e inflexible muralla de una mujer que ya no tenía nada que perder. Se levantó bruscamente, la silla arrastró violentamente el peso, y subió corriendo la escalera hacia el desván. Levi agarró un puñado de estofado de su plato, se lo metió en la boca y corrió tras su hermano. Josephine se sentó sola a la mesa rústica, el viento aullaba fuera de las paredes de troncos, sacudiendo las pesadas contraventanas. Miró alrededor de la habitación sucia y oscura, sintiendo el peso aplastante de su aislamiento. Una sola lágrima se le escapó, trazando un surco limpio por su mejilla polvorienta. Se la secó con vehemencia. No se derrumbaría. Su padre se había derrumbado bajo presión. Josephine no lo haría. A la mañana siguiente, Nathaniel se había ido, tal como lo había prometido. La verdadera guerra había comenzado. En la quiniela de Better Creek, Josephine solo aguantaría 3 días. En la mañana del tercer día, Caleb hizo su jugada. Maestra para doblegarla. Josephine había pasado los 2 primeros días fregando. Se había atado el vestido de terciopelo, se había remangado y había hervido agua hasta que las ventanas se empañaron. Fregó los suelos. Fregó las ollas. Y, con mucha paciencia y persuasión, había logrado que Abigail comiera un trozo de pan fresco. La niña seguía sin hablar,
pero la mirada vacía en sus ojos se había suavizado un poco. Caleb, sin embargo, era una tormenta a punto de estallar. Odiaba los cambios. Odiaba el olor a jabón de lejía. Sobre todo, odiaba que Josephine no le tuviera miedo. Ocurrió justo después del almuerzo. Josephine estaba tendiendo la ropa en un tendedero entre dos pinos. Regresó a la cabaña, secándose la frente, y se detuvo en seco. En medio de la mesa de la cocina, recién lavada, había un saco de arpillera. El saco se movía. Un sonido seco y aterrador, como un traqueteo, resonó en la silenciosa cabaña. Caleb se apoyó en el marco de la escalera del desván, con los brazos cruzados y una sonrisa cruel y engreída. Levi se asomaba entre los peldaños, con los ojos muy abiertos. «Cuidado, señora de ciudad», dijo Caleb con tono arrastrado. «Encontré a un amigo cerca de la leñera. Pensé que tal vez querría hacerte compañía». La serpiente de cascabel dentro del saco atacó, y la tela se tensó al morderla desde dentro. El traqueteo se volvió frenético, ensordecedor. Era una enorme serpiente de cascabel de madera, a juzgar por el tamaño del saco. Este era el momento. Este era el momento en que las institutrices anteriores habían gritado, se habían desmayado o habían hecho las maletas. Josephine miró fijamente el saco que se retorcía. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Odiaba las serpientes. Les tenía terror, pero miró el rostro triunfante de Caleb y una ira fría y familiar surgió en su interior. Era la misma ira que había sentido cuando los banqueros se llevaron el piano de su madre. No gritó. No se inmutó. Josephine caminó con calma hacia la estufa de hierro fundido. Tomó un atizador pesado de mango largo. Se volvió hacia la mesa, con el rostro impasible como una máscara de piedra. «¿Una serpiente de cascabel, supongo?», preguntó con voz extrañamente tranquila. La sonrisa de Caleb vaciló ligeramente. «Sí, una grande. Mortal». «Excelente», dijo Josephine. Con una rapidez repentina y aterradora, dio un paso al frente y golpeó el saco de arpillera con el pesado atizador de hierro con un crujido nauseabundo y sordo. Lo golpeó 1, 2, 3 veces, precisamente donde la cabeza de la serpiente estaba atrapada contra la madera. El sonido de la serpiente cesó al instante. El saco quedó inmóvil. La cabaña quedó en completo silencio, salvo por el crepitar del fuego. Caleb estaba prácticamente con la boca abierta. Levi jadeó. Josephine enganchó la punta del atizador bajo el saco de arpillera ensangrentado y lo levantó sin esfuerzo. Caminó hacia Caleb, deteniéndose tan cerca que el chico tuvo que apoyarse en la escalera. Sostuvo el peso muerto de la serpiente justo delante de su cara. «Aprecio tu contribución a la casa», Caleb dijo, bajando la voz una octava, llena de autoridad absoluta e inquebrantable. «Sin embargo, es costumbre sacrificar al animal antes de llevarlo a la mesa. Llévalo afuera, despellejalo, límpialo. Lo asaremos para la cena. Y si vuelves a traer una criatura venenosa viva a mi cocina, te haré comerla cruda. ¿Me entiendes?» Caleb, por primera vez en su vida, pareció genuinamente aterrorizado. Tragó saliva con dificultad, con los ojos muy abiertos, y asintió lentamente. Tomó la bolsa del atizador con manos temblorosas y salió corriendo por la puerta principal. Eso fue el martes. Para el viernes, el valle estaba a punto de descubrir qué clase de mujer había traído Nathaniel Boone a la montaña. Todo comenzó con Ezekiel Rawlins. Sé que era un trampero rival, un hombre cruel y amargado con el rostro marcado por las cicatrices, que siempre había odiado a Nathaniel. Como se sabía que Nate estaba en las altas cumbres, sé que pensó que era el momento perfecto para intimidar a la recién casada y robarle algunas de las mejores pieles curadas de Nate del ahumadero. Abajo, en el valle, la señora Gabel contaba los días. Cuando llegó el viernes y no vio rastro de Josephine bajando la montaña llorando, se preocupó. Los rumores pasaron de especular sobre su partida a especular sobre su muerte. «La ha matado, seguro», le dijo la señora Gabel al sheriff Ames Miller mientras tomaban un café en la tienda. «O esos lobos salvajes a los que llama hijos la han empujado por un precipicio. Tienes que ir allí, Amos. Revisa cómo está la pobre chica muerta».
El sheriff Miller, un hombre pragmático que prefería evitar a Nathaniel Boone siempre que fuera posible, accedió a regañadientes. Ensilló su caballo ruano y comenzó la larga cabalgata hacia Widow's Peak. Cuando el sheriff coronó la última loma y entró en el claro de la granja de los Boone, frenó a su caballo con tanta fuerza que el animal se encabritó. No podía creer lo que veían sus ojos. El patio estaba casi completamente limpio de escombros. El porche había sido barrido, pero eso no fue lo que lo sorprendió. De pie en el centro del patio estaba Josephine Cartwright, pero no llevaba su vestido de terciopelo índigo. Vestía un par de los viejos pantalones de trabajo de lona de Nathaniel, remangados en los puños, y una camisa de algodón tosco metida en un grueso cinturón de cuero. Llevaba el pelo recogido en una trenza desordenada y sostenía el rifle Winchester de Nathaniel, apuntando directamente al pecho de Ezekiel Valens. Sé que tenía las manos en alto, el rostro pálido, retrocediendo lentamente del ahumadero. Ya te lo dije una vez, señor Rawlins, la voz de Josephine resonó clara y penetrante en el aire de la montaña. Estás invadiendo propiedad privada. Suelta las pieles o te volaré la rodilla de un disparo. Y te aseguro que mi puntería es mucho mejor que mi paciencia. Ahora, escucha, jovencita, sé que se burló, intentando recuperar su bravuconería. Crack. Josephine no dudó. Disparó. La bala no le dio en la rodilla. Se clavó en la tierra a solo 2,5 centímetros de la punta de la bota izquierda de Seke, levantando una lluvia de grava. Seke dejó escapar un grito indigno, soltó el fajo de caras pieles de castor que sostenía y corrió hacia su caballo como un perro. Azotado. El sheriff Miller se quedó paralizado sobre su caballo. Observó cómo Caleb, el chico del que todos en el pueblo decían que era un demonio, salía corriendo de la cabaña, no para atacar a Josephine, sino para recoger rápidamente las pieles que se le habían caído. Buen tiro, señorita Josie, dijo Caleb, mirándola con una mirada de respeto reticente e inconfundible. Gracias, Caleb, respondió Josephine, expulsando con destreza el casquillo vacío y cargando una bala nueva en la recámara con un movimiento suave y experimentado. Bajó el rifle y finalmente vio al sheriff sentado en su caballo al borde del claro. Buenas tardes, sheriff, gritó, limpiándose una mancha de pólvora de la mejilla. ¿Puedo ayudarle? Amos Miller se quitó lentamente el sombrero. Señora Gabel, pensó. Bueno, señora, pensábamos que podría estar muerta. Josephine ofreció una sonrisa irónica, casi depredadora. Dígale a la señora Gabel que los rumores de mi muerte han sido muy exagerados. ¿Le apetece un café? Acabo de hornear pan fresco. Al anochecer, el sheriff Miller estaba de vuelta en Better Creek. Entró en la concurrida tienda, se dirigió directamente a la pizarra donde estaba escrita la quiniela y pasó la mano por ella. La apuesta se cancela, anunció Miller a la multitud atónita. La chica de la ciudad no se va. Lleva pantalones. Dispara como Pinkerton y tiene a Caleb Boone haciendo tareas y diciendo por favor. La señora Gabel dejó caer una lata de duraznos. Dios mío, susurró. El valle estaba conmocionado. Josephine Cartwright no solo había sobrevivido a su primera semana, sino que había conquistado la montaña salvaje. Pero lo que el valle no sabía, lo que ni siquiera la propia Josephine había comprendido del todo, era que domesticar a los niños era la parte fácil porque esa noche, cuando Nathaniel Boone finalmente bajó de las altas crestas, no solo trajo pieles. Trajo una prueba que había encontrado cerca del antiguo camino forestal, una prueba que demostraba que su difunta esposa, Sarah, no había muerto por accidente. Había sido asesinada y el asesino era alguien del valle. El viento aullaba una melodía solitaria y amarga alrededor de los aleros de la cabaña. Cuando Nathaniel Boone finalmente rompió la línea de árboles, era casi la medianoche del sábado. Había estado cabalgando con fuerza, empujando a su enorme caballo de tiro negro al límite. El agotamiento, impulsado por una oscura y corrosiva urgencia que se había instalado en sus entrañas 3 días antes, lo impulsó a buscar la cabaña exactamente como la dejaba, en un estado de fría y caótica supervivencia. Esperaba encontrar a la nueva chica de Boston temblando en un rincón, llorando sobre una olla de frijoles quemados, o tal vez desaparecida por completo, habiendo huido montaña abajo como los demás. En cambio,
Al desmontar y abrir la pesada puerta de roble, lo recibió el cálido e irreal aroma a jabón de pino fresco, pan recién horneado y carne asada. La chimenea estaba limpia, con un fuego constante y sostenido que proyectaba un brillo dorado por toda la habitación. Los pisos estaban libres de barro, pero lo más impactante era la imagen de la mesa de comedor de madera desgastada. Allí, bañada por la suave luz de una lámpara de queroseno, estaba sentada Josephine Cartwright. No lloraba. Limpiaba y engrasaba meticulosamente un revólver Colt, con las mangas remangadas hasta los codos. Caleb dormía en el altillo. Abigail y Levi estaban acurrucados en sus catres, con un aspecto más limpio que nunca. Lo habían hecho en 2 años. Nathaniel se quedó congelado en el umbral, su enorme cuerpo bloqueando el viento. Miró del arma engrasada a los pisos limpios y finalmente a la mujer que de alguna manera había domado la tormenta de su hogar en menos de una semana. Josephine levantó la vista, limpiándose las manos con un trapo. No se sobresaltó. Simplemente sostuvo su mirada gélida con su propia mirada firme. Llega tarde, señor Boone. Le guardé algo de cena. Está en la estufa. Nathaniel cerró lentamente la puerta tras él. Colgó su pesado abrigo de piel de alce en una percha, sin apartar la vista de ella. El sheriff Miller cabalgó hasta la cresta ayer. Nathaniel gruñó, su voz ronca por el polvo y el cansancio. Dijo que le disparaste a Ezekiel Rowlands con un Winchester. Señor Rawlins tenía la impresión equivocada de que podía apropiarse de tus pieles de invierno, respondió Josephine con calma, sirviéndose una taza de café de achicoria y dejándola sobre la mesa. Corregí su suposición. Un sonido bajo y retumbante vibró en el pecho de Nathaniel. A Josephine le tomó un segundo darse cuenta de que era una risita, un sonido oxidado por años de desuso. Caminó hacia ella, las tablas del suelo crujieron bajo sus botas, y se sentó pesadamente en la silla frente a ella. Le debo una disculpa, señorita Cartwright, dijo, mirando sus manos callosas. La dejé a merced de los lobos. Esperaba que se quebrara. Mi padre se quebró, señor Boone. No lo creo, dijo ella en voz baja, pero con una firmeza inquebrantable. Nathaniel levantó la vista y, por primera vez, el hielo roto en sus ojos pareció derretirse. Vio los moretones en sus brazos por acarrear agua, la quemadura en su pulgar por la estufa de hierro fundido y la tranquila y feroz dignidad en su postura. Algo sucedió en la cresta norte, dijo Nathaniel, el calor desapareciendo abruptamente de su rostro, reemplazado por una tormenta de pura angustia. Metió la mano en su bolsillo y colocó algo sobre la mesa entre ellos. Era una espuela de plata, pesada y deslustrada, con forma de una malvada estrella de 6 puntas. Grabada profundamente en el centro había una letra B estilizada. Encontré esto cerca del desnivel irregular en Miller's Cut, dijo Nathaniel, bajando la voz a un peligroso susurro. Estaba enterrado bajo un desprendimiento de rocas que fue arrastrado por el deshielo primaveral. Es el lugar exacto donde encontraron a Miss Sarah. El sheriff me dijo que su caballo se asustó y ella cayó por el borde. Accidental. Josephine se inclinó, examinando el pesado objeto de plata. Pero nunca lo creíste. Sara nació en una silla de montar. Su caballo no se asustaría con una tormenta, y mucho menos con una sombra. Y esta espuela. Nathaniel señaló el metal con un dedo grueso. Esto no pertenece a un montañés. Esto es forjado a medida, caro, el tipo de trabajo en plata que solo un hombre rico del valle puede permitirse. La mente de Josephine se aceleró, su intelecto educado en Boston descifró el misterio con despiadada precisión. La letra B. Beaumont. Thaddeus Beaumont, el gerente del banco en Better Creek. Nathaniel asintió lentamente. Beaumont ha estado tratando de comprar Widow's Peak durante 5 años, dice que es roca estéril, pero me ofreció el triple de lo que vale la tierra. Sarah fue la que se negó a vender. Ella le dijo que se fuera al infierno 3 días antes de morir. Josephine miró al viudo. El dolor en sus ojos era palpable. En ese instante, la naturaleza transaccional de su acuerdo se hizo añicos. Vio a un hombre profundamente herido, criando solo a 3 hijos destrozados, cargando con el peso de un asesinato que el mundo había ignorado. Señor Boone, dijo Josephine, con voz gravemente seria.
Se llevaron la casa de mi familia en Boston mediante fraude y engaño. No permitiré que otro ladrón adinerado se lleve la suya. Vamos a Better Creek. El lunes amaneció fresco y gélido. La casa de apuestas de Better Creek había cerrado oficialmente, pero la fascinación del pueblo por la institutriz de Boston no había hecho más que intensificarse. Cuando la carreta rodó por la calle principal, el pueblo prácticamente dejó de respirar. Nathaniel Boone conducía las mulas, con el rostro impasible. A su lado iba Josephine Cartwright, vestida con un traje de montar a medida que había rescatado de su baúl, con toda la apariencia de una aristócrata, pero con un rifle de repetición apoyado casualmente sobre su regazo. Sentado atrás, callado y atento, estaba Caleb. No se detuvieron en la tienda. Fueron directamente a la fachada de ladrillo de la caja de ahorros y préstamo de Better Creek. «Quédate con la carreta, Caleb», ordenó Nathaniel, atando las riendas. «Mantén los ojos abiertos». Josephine y Nathaniel atravesaron las pesadas puertas de cristal del banco. El aire del interior era sofocante, con olor a humo de cigarro y papel viejo. Detrás de un escritorio de caoba se encontraba Thaddeus Beaumont, un hombre regordete y sudoroso, con un bigote perfectamente engominado y ojos que se movían como ratones nerviosos. De pie en un rincón, apoyado contra la pared, estaba Wyatt Caldwell, el pistolero a sueldo de Beaumont, un hombre alto y demacrado con fama de ser extremadamente violento. Beaumont alzó la vista, palideciendo ligeramente. «Nathaniel, ¿a qué debo el placer? ¿Has reconsiderado mi oferta por el terreno?» Nathaniel no habló. Caminó directamente hacia el escritorio de caoba y golpeó la madera pulida con la espuela de plata. El pesado metal se clavó en el barniz con un fuerte golpe. Wyatt Caldwell se puso rígido en la esquina, su mano bajó instintivamente hacia la empuñadura de su arma. «Encontré esto en Miller's Cut, Thaddeus». Nathaniel gruñó, inclinándose sobre el escritorio hasta quedar a centímetros del rostro del banquero. «Enterrado justo donde mataron a mi esposa». Beaumont tragó saliva con dificultad, una gota de sudor le recorrió la sien. «No tengo ni idea de qué es eso, Nathaniel». «Un trozo de clavo viejo, tal vez». «Tiene tu inicial». Josephine intervino, dando un paso al frente. Su voz era cristalina, rompiendo la pesada tensión de la habitación. «Y si no me equivoco, coincide perfectamente con el trabajo de plata personalizado de la bota izquierda del señor Caldwell». Todas las miradas se dirigieron a las botas de Wyatt Caldwell. La bota derecha tenía una espuela de hierro estándar. A la bota izquierda le faltaba la espuela por completo. Un hombre que pierde una espuela de plata hecha a medida en la cresta de una montaña no se olvida sin más, señor Beaumont. Lo deja atrás porque recuperarlo significaría ser visto en el lugar de un asesinato. Josephine Cartwright. Caldwell se burló, sacando su arma a medias de la funda. «Tienes una boca muy ruidosa para ser una novia por correo, señora». Más rápido que el ataque de una serpiente de cascabel, la enorme mano de Nathaniel se extendió, agarrando a Caldwell por la garganta y estrellándolo contra la pared de yeso. El arma cayó al suelo con un estrépito. Nathaniel sacó su propio cuchillo de caza, la hoja de 15 centímetros apoyada firmemente contra el punto de pulso del cuello del pistolero a sueldo. «Si vuelves a tocar tu arma delante de ella». Nathaniel susurró, con una furia demoníaca en los ojos. «Y te dejaré sangrando en este suelo». «Boone, ¿estás loco?». Beaumont gritó, poniéndose de pie. «Haré que el sheriff te cuelgue por agresión». «Tendrás que explicarle al sheriff por qué falsificaste un estudio geológico», dijo Josephine con suavidad. Había usado la distracción para rápidamente hojeó el libro de contabilidad de cuero abierto sobre el escritorio de Beaumont. Sus ojos, entrenados en la contabilidad de la alta sociedad por su difunto padre, escanearon rápidamente las columnas. Entrada del libro, 12 de octubre de 1876, 2 días antes de la muerte de Sarah Boone, desembolso con asterisco, 500 pesos a W. Caldwell por servicios prestados en Widow's Peak. Registro de activos con asterisco, veta de oro asegurada, sector 4, cresta de Widow's Peak, estudio oculto. «¿Hay oro en Widow's Peak? ¿No es así, señor Beaumont?», preguntó Josephine, cerrando el libro de golpe. «Sarah lo encontró. Le dijo que no lo vendería».
Así que le pagó a Caldwell 500 pesos para asegurarse de que tuviera un accidente. El silencio en el banco era ensordecedor. Beaumont se desplomó en su silla de cuero, completamente desvanecido. «Tome el libro, señorita Cartwright», dijo Nathaniel, arrastrando a Caldwell por el cuello y empujándolo hacia la puerta. «Vamos a ver al alguacil de Boise. El sheriff Miller le tiene demasiado miedo al dinero de Beaumont como para hacer lo correcto». Salieron del banco, Josephine aferrando el libro de contabilidad comprometedor contra su pecho. Pero, al salir a la polvorienta calle, la situación pasó de peligrosa a mortal. Thaddeus Beaumont no era hombre que entregara su imperio por una sola confrontación. Para cuando Nathaniel, Josephine y Caleb llegaron a la mitad del traicionero sendero de montaña, el sol se había ocultado tras los picos escarpados, sumiendo al bosque en sombras profundas y sofocantes. «Nos están siguiendo», susurró Caleb desde la parte trasera de la carreta. El muchacho tenía su cuchillo de caza desenvainado, escudriñando la oscura línea de árboles. Nathaniel azotó a las mulas, empujándolas con más fuerza por la empinada pendiente. Beaumont reunió a sus guardias. «No puede dejar que lleguemos al alguacil federal con ese libro de contabilidad». Un disparo de rifle resonó en el frío aire nocturno, haciendo eco en las paredes del cañón. La madera se astilló de la carreta, a centímetros del muslo de Josephine. «Agáchate», rugió Nathaniel, empujando a Josephine hacia el suelo mientras buscaba su Winchester. Habían caído en una emboscada. 5 jinetes emergieron de la arboleda, bloqueando el estrecho paso. Estaban fuertemente armados, con el rostro cubierto por pañuelos rojos. Al final, montado en un caballo gris pálido, estaba Wyatt Caldwell, con una antorcha en la mano. «Fin del camino, montañés», gritó Caldwell por encima del viento. «Deshazte del libro de contabilidad y de la mujer, y tal vez te dejemos marchar con la riqueza». Nathaniel no respondió. Levantó el Winchester y disparó. Uno de los jinetes enmascarados gritó y cayó de la silla. Se desató el caos. Los disparos brillaban en la oscuridad como luciérnagas mortales. Las mulas entraron en pánico, encabritándose y pataleando en sus arneses. «Toma las riendas», gritó Nathaniel a Josephine, arrojándole las cuerdas de cuero mientras se ponía de pie en la carreta que se balanceaba, disparando metódicamente en la oscuridad para mantener a raya a los jinetes. Josephine agarró las riendas, con el corazón latiéndole con fuerza. Tiró hacia atrás con todas sus fuerzas, luchando contra los animales aterrorizados, intentando desesperadamente evitar que la carreta se precipitara por el escarpado borde del acantilado a su derecha. «Caleb, la linterna», gritó Josephine por encima del ensordecedor rugido de los disparos. «Lánzala». El muchacho no dudó. Agarró la linterna de queroseno encendida de la parte trasera de la carreta y la arrojó con todas sus fuerzas hacia la maleza donde los hombres de Caldwell se refugiaban. El cristal se hizo añicos contra una roca, y el queroseno se encendió al instante en un enorme estallido de llamas naranjas, prendiendo fuego a la seca maleza invernal. El repentino muro de fuego asustó a los caballos de los emboscadores. 2 de los jinetes perdieron el control y cayeron. Caldwell maldijo, su caballo se encabritó huyendo del calor. «Conduce, Josie, conduce», gritó Caleb. Josephine tiró de las riendas, gritándoles a las mulas. La carreta avanzó a toda velocidad, abriéndose. Paso entre los jinetes aterrorizados, las ruedas a escasos centímetros de la maleza en llamas. Subieron a toda prisa por el sendero de la montaña, el fuego iluminando el oscuro bosque tras ellos. No se detuvieron hasta llegar al claro de la granja. Nathaniel saltó, sacando a Josephine y a Caleb de la carreta. «Entren en la cabaña». «Cierren la puerta con llave», ordenó Nathaniel, sacando sus cinturones de munición de las alforjas. «Estarán justo detrás de nosotros. No pueden dejar testigos ahora». Entraron corriendo. Josephine echó el pesado cerrojo de hierro a través de la puerta de roble. La cabaña estaba completamente a oscuras, salvo por las brasas moribundas en el hogar. Levi se escondía bajo su catre, llorando en silencio. Pero fue Abigail quien los detuvo en seco. La niña de 9 años, que no había pronunciado ni una palabra desde el funeral de su madre 2 años atrás, estaba de pie al pie de la escalera del desván.
Apretaba una pesada escopeta de 2 cañones que había bajado del baúl de su padre. Miró a Josephine, con sus grandes ojos pálidos, muy abiertos, pero sorprendentemente lúcidos. También llevaban máscaras rojas esa noche, susurró Abigail, con la voz ronca y débil, pero escalofriantemente clara. Cuando mamá cayó, el hombre de la espuela plateada la empujó. Nathaniel cayó de rodillas, abrazando a su hija con sus enormes brazos, mientras un sollozo ahogado escapaba de su pecho. La última pieza de la pesadilla encajó. Abigail había estado allí. Lo había visto todo. El trauma le había robado la voz, y ahora, el fuego y los disparos la habían devuelto a la vida. Estoy aquí, Abby, susurró Nathaniel en su cabello. Te juro por Dios que nunca más te harán daño. De repente, el fuerte golpe de unas botas resonó en el porche. El inconfundible sonido de un rifle amartillándose resonó a través de la puerta de madera. «¡Quémalos!», gritó la voz ahogada de Cal Bell desde el patio. El olor a humo comenzó a filtrarse por las grietas del suelo. El enfrentamiento final por Widow's Peak había comenzado. El olor acre y asfixiante de la resina de pino quemada les apretaba la garganta. Afuera, el crepitar de las llamas lamiendo las maderas secas del porche se volvió ensordecedor, enmascarando por completo los sonidos de los hombres de Cal Bell tomando posiciones en el patio. Dentro de la cabaña, las densas sombras danzaban erráticamente contra las paredes de troncos, proyectadas por la luz frenética y moribunda del hogar. Nathaniel Boone no entró en pánico. La montaña le había enseñado que el pánico era simplemente la forma más rápida de morir. Se movió con una velocidad aterradora y calculada, agarrando una pesada manta de lana de su catre y sumergiéndola en el gran barril de agua de roble cerca del lavabo. «No podemos quedarnos aquí», gritó Josephine por encima del rugido del fuego, tosiendo mientras una espesa columna de humo gris se colaba bajo la pesada puerta principal. Mantuvo el agarre del Winchester, con los nudillos blancos. «No lo haremos», gruñó Nathaniel, sacando del agua la manta empapada y tremendamente pesada. La echó sobre Abigail y Levi, que estaban acurrucados cerca de la fría estufa de hierro fundido. «Caleb, quédate con ellos. Manténlos cerca del suelo. Josie, sube por la escalera. La ventana pequeña del hastial este. Quita la contraventana de madera. Tienes 3 minutos antes de que el humo te ciegue». Josephine no discutió. Se echó la correa del rifle al hombro y trepó por la tosca escalera con sus pesadas faldas, resbalando las botas en los peldaños. Cuando llegó al desván, el calor ya subía, presionando contra el techo. Se arrastró hasta la estrecha ventana del hastial, desenganchó el pesado gancho de hierro y pateó la contraventana de madera hacia afuera. La ráfaga de aire fresco y limpio de la montaña fue una bendición, pero también avivó las llamas de abajo. A través de la estrecha abertura, tuvo una vista clara del patio. 3 hombres, con los rostros ocultos por pañuelos rojos, arrojaban maleza ardiendo contra los cimientos. Wyatt Caldwell se mantuvo al margen, con la pistola desenfundada, dando órdenes a gritos. «Voy a salir por la trampilla del sótano que está al fondo», le gritó Nathaniel, con una voz grave y autoritaria que rompió el caos. «Cuando haga mi movimiento, dame fuego de cobertura. Inmovilízalos. No falles». «Nunca fallo, señor Boone», respondió Josephine con voz tensa, pero absolutamente firme. Apoyó el pesado cañón del Winchester contra el marco de la ventana, respiró hondo para calmar su corazón acelerado y apuntó con el cañón. Debajo de ella, Nathaniel se deslizó por la trampilla oculta bajo una alfombra trenzada en la cocina, desapareciendo en el oscuro sótano de tierra que conducía a una puerta de tormenta detrás de la cabaña. Durante 30 segundos agonizantes, Josephine esperó. El humo en el desván se volvía insoportablemente denso, escociéndole los ojos y quemándole los pulmones. Abajo, Caldwell alzó la voz. «Quémalo más fuerte. Quiero esas cenizas antes de que el sheriff siquiera piense en mirar hacia arriba». Entonces, desde la oscura línea de árboles detrás del ahumadero, una enorme sombra estalló en la luz del fuego. Nathaniel no se molestó en usar su rifle. En el combate cuerpo a cuerpo, era una criatura de impulso puro y brutal. Llevaba un hacha de tala pesada de doble filo. Golpeó al primer hombre antes de que el forajido siquiera supiera que estaba allí.
El lado romo y plano de la pesada cabeza del hacha golpeó al hombre en el pecho, enviándolo volando hacia atrás contra la tierra con un crujido espantoso de costillas. Detrás de nosotros. Uno de los forajidos gritó, apuntando con su rifle hacia Nathaniel. ¡Crack! El disparo de Josephine resonó en la ladera de la montaña. El rifle del forajido se astilló en sus manos, la bala atravesó la culata de madera y le rozó el brazo. Soltó el arma destrozada, gritando de conmoción y dolor. Caldwell se giró, fijando la mirada en Nathaniel. Levantó su pistola, apuntando directamente al pecho del montañés. «Eres hombre muerto, Bonnie». Crack. Josephine disparó de nuevo. La bala impactó en la tierra a 1 pulgada de la bota izquierda de Caldwell, sin la espuela de plata hecha a medida. Caldwell se estremeció, su disparo se desvió, clavándose inofensivamente en un montón de leña cortada. Antes de que Caldwell pudiera martillar para un segundo disparo, Nathaniel se abalanzó sobre él. El montañés soltó el hacha y se abalanzó sobre el pistolero a sueldo. Su enorme peso los hizo estrellarse a ambos contra la tierra compacta del patio. Fue una lucha salvaje y brutal. Caldwell era delgado y feroz, sacó un cuchillo de caza oculto de su cinturón y blandió salvajemente. La hoja alcanzó el antebrazo de Nathaniel, desgarrando la gruesa piel de alce y dejando una marcada línea de sangre. Pero Nathaniel ni siquiera se inmutó. Agarró la mano de Caldwell por la muñeca y la retorció con una fuerza espantosa. Caldwell aulló cuando la hoja cayó al barro. Nathaniel lo levantó por el cuello de la camisa, con el puño tensándose como un resorte. Sus ojos estaban completamente negros de rabia. El recuerdo de su esposa asesinada alimentaba cada gota de su aterradora fuerza. «Esto es por Sarah», gruñó Nathaniel. Su puño impactó contra la mandíbula de Caldwell con el sonido de una rama al caer. Los ojos de Caldwell se pusieron en blanco y se desplomó sin fuerzas en la tierra, completamente incapacitado. Los dos forajidos que aún estaban conscientes miraron a su líder inconsciente, luego alzaron la vista hacia la oscura ventana del desván, donde el cañón del rifle del francotirador invisible seguía apuntándoles. Lentamente, con cuidado, alzaron las manos. «No dispare, señora», suplicó uno de ellos con voz temblorosa. «Nos rendimos». Josephine bajó rápidamente por la escalera. Caleb ya estaba arriba, agarrando cubos de agua de la cocina para arrojarlos al porche humeante. El fuego aún no había alcanzado los troncos principales. Era principalmente maleza y la superficie ardía. En 10 minutos, la amenaza se extinguió, dejando solo madera mojada, humeante y ennegrecida. Nathaniel arrastró a Caldwell y a los otros hombres al ahumadero, atándoles las manos y los pies con gruesas cuerdas de cáñamo. Cuando finalmente regresó a la cabaña, estaba cubierto de hollín, barro y sangre, respirando con dificultad. Josephine lo estaba esperando. Tenía un trapo limpio y un cuenco de agua, y le tomó firmemente el brazo herido, presionando el paño contra la herida de cuchillo. No dijo ni una palabra, pero sus manos eran delicadas y su mirada, fiera. «Cabalgaremos hacia Boise al amanecer», dijo Nathaniel en voz baja, mirándola. La adrenalina finalmente abandonaba su sistema. «Evitaremos Better Creek por completo». «Sí», asintió Josephine, vendándole el antebrazo con cuidado. «Y nos llevaremos el libro de contabilidad, la espuela y al señor Caldwell. Thaddeus Beaumont no escapará de esta». 3 días después, el alguacil de los Estados Unidos llegó a Better Creek con un contingente de 6 agentes fuertemente armados. Ignoraron el comercio y fueron directamente al banco. Thaddeus Beaumont fue sacado a rastras de su lujosa oficina encadenado, con el rostro pálido y sudando profusamente, fanfarroneando sobre su riqueza y sus abogados. Pero fue inútil. Las autoridades federales tenían el estudio geológico falsificado de su propio libro de contabilidad, el arma homicida, la espuela personalizada que Caldwell había confesado haber perdido y, lo más condenatorio de todo, el desgarrador y elocuente testimonio de Abigail Boone, de 9 años, quien se presentó valientemente ante el alguacil y señaló directamente a Beaumont. El imperio del banquero se derrumbó en una sola tarde. Él y Caldwell fueron enviados a la prisión territorial para ser ahorcados por conspiración y asesinato. El invierno cayó sobre los Soviets con una hermosa y brutal fatalidad, cubriendo Widow's Peak con 90 centímetros de nieve blanca inmaculada.
Dentro de la cabaña, la pesada estufa de hierro irradiaba un calor profundo y reconfortante. Los pisos estaban impecables. Una olla de rico estofado de venado burbujeaba al fuego. Levi estaba sentado en el suelo, intentando construir una torre con leña, mientras Abigail estaba sentada a la mesa, leyendo en voz alta y en voz baja uno de los libros de texto de Josephine para Boston. Caleb engrasaba cuidadosamente su cuchillo de caza, ya sin mirarlo fijamente, sino escuchando atentamente la voz recién recuperada de su hermana. Josephine estaba junto a la ventana, observando la nieve caer sobre el valle kilómetros más abajo. Llevaba un práctico vestido de lana, con el cabello recogido con esmero. Ya no parecía una dama de la alta sociedad arruinada. Parecía pertenecer a la montaña. Nathaniel se acercó por detrás. No se cernía sobre ella. Simplemente se quedó allí, una presencia sólida y protectora. Extendió la mano, su mano grande y callosa descansando suavemente sobre la de ella en el alféizar. La Oficina Federal de Análisis envió a un mensajero ayer mientras dabas clase a los niños, dijo Nathaniel con voz grave y cálida. La concesión de oro está registrada oficialmente a nombre de Bond. La reclamación fraudulenta de Beaumont fue eliminada del registro. Estamos a salvo, Josie. Más que a salvo. Josephine se giró para mirarlo. El hielo roto en sus ojos había desaparecido por completo, reemplazado por una calidez profunda y constante que la dejó sin aliento. No huiste. Nathaniel dijo en voz baja, extendiendo la mano para apartar un mechón de pelo de su oreja. Me devolviste a mi hija. Salvaste a mi hijo de convertirse en un monstruo. Me salvaste a mí. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. El anuncio. Mencionaba el matrimonio si eras adecuada. Sé que viniste aquí desesperada, Josie, pero ya no tienes que quedarte por un papel o por falta de opciones. Tienes una parte del oro. Puedes ir a donde quieras. Josephine sonrió, una expresión genuina y radiante que iluminó la cabaña en penumbra. Se giró completamente hacia él, apoyando las manos en su ancho pecho. Ya he estado en todos los lugares donde no quería estar, Nathaniel, susurró, mirándolo fijamente a los ojos. Subí a esta montaña buscando un trabajo para sobrevivir. Creo que me gustaría quedarme porque por fin he encontrado una familia por la que vale la pena luchar. Nathaniel no dijo ni una palabra más. Simplemente bajó la cabeza y la besó, una promesa sellada en la tranquila calidez de la cabaña, mientras los vientos de la montaña aullaban inofensivamente afuera. Los habitantes de Better Creek jamás olvidaron el otoño de 1878. Esperaban una tragedia, pero en cambio presenciaron un ajuste de cuentas. Josephine Cartwright llegó a su polvoriento pueblo vestida de terciopelo índigo, una mujer desesperada que huía de fantasmas, para convertirse en el pilar inquebrantable de Widow's Peak. No solo sobrevivió al salvaje montañés y a sus hijos indómitos, sino que les plantó cara con una férrea voluntad y un corazón de feroz y protectora fortaleza. Ese año, el valle aprendió una dura e imborrable lección. La fuerza más peligrosa en la frontera salvaje no era un oso grizzly ni un pistolero a sueldo, sino una mujer decidida que no tenía nada que perder y luchaba por aquellos a quienes amaba.